Hola chicos, ¿cómo están? En un podcast más del podcast Contables Mad Light con Gama Empresarial Consultores. El día de hoy tendremos un podcast increíble, ya que trataremos temas súper importantes de algo que ha estado sonando súper boom en las redes sociales, lo que es la declaración anual y por qué me devuelven. El día de hoy tenemos una gran invitada, Ana Chávez de Seguros Monterrey. Ana, ¿cómo estás? Preséntate, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Gracias, Fabi. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta. Espero que podamos aprender mucho sobre estos planes e instrumentos deducibles. Yo soy Ana Chávez, soy asesora de seguros. Y bueno, pues comenzamos, que sea una charla más. Recuerden que este podcast lo hacemos entre todos, y estos temas nos han estado pidiendo en las redes porque salieron, pues ahorita el boom de que todos quieren presentar declaración anual y en qué momento nos conviene, ¿no? El podcast que tratamos de hacer es que sea como para todos digerible, y tuvimos muchas preguntas así como de, a ver, el podcast anterior nos dijeron, ¿cuándo debo presentar mi anual? Ya les dijimos cuáles son los 3 momentos en que deben presentar la declaración, pero ahora dicen, ok, ya la voy a presentar, ¿me conviene o no me conviene? Y es la parte donde entra Ana y como se lo he dicho a mis clientes en Gama Empresarial, que es la parte donde hablamos de las cuestiones que conocemos nosotros como deducciones personales, que son los gastos que nos sirven para la declaración anual en el régimen que estemos, sueldos y salarios, actividad empresarial, profesional, reciclo, dividendos, arrendamiento, personas morales, todo eso, obviamente estos gastos que nosotros metemos, lo usamos en la declaración anual. Pero platícanos, Ana, de esos gastos, que tú manejas, las cuestiones, ¿cómo funciona? Porque la gente debe entender el que no nada más voy a comprar porque, pues para hacerlo deducible, sino que sepan la importancia de por qué deben de comprarlos. Platícanos un poquito, Anita. Bueno, para empezar, es muy importante, como menciona Fabi, que nosotros estemos al pendiente tanto de nuestro régimen fiscal como de las deducciones personales que podemos llegar a tener. ¿Estás de acuerdo que la gran mayoría de las personas no tiene idea de a veces a qué régimen pertenece? Exacto, llegan y dicen, no sé, Fabi, es más, ni siquiera sé qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces... Claro. Que suele pasar bastante, porque es parte de la asesoría que doy. No soy contadora, pero sí los orientamos un poquito. La verdad es que la gente a veces no tiene ni idea y está bien, porque nosotros les vamos a ir guiando en el proceso, claro, al igual que su contador. Como asesor de seguros, la realidad es que hay varios planes y proyectos que puedes generar en el largo plazo, y estos instrumentos financieros que te van a ayudar a tener una devolución, a deducir impuestos, y que el SAT, cuando presentes esa declaración de la que ya hablaron anteriormente, pues no se sienta tan feo, no se sienta que te sangran un poquito. Le tienen miedo a SAT, les dije yo por ahí, les tenemos miedo, y la verdad sí, pero obviamente con una buena asesoría vamos a saber cómo llevarlo. Exactamente, estos 2 instrumentos son los seguros de gastos médicos mayores y los planes personales de retiro, que ahora están muy en boga en las redes sociales. Exactamente, y que sabemos perfectamente que esos gastos son parte importante para que si tú lo metes en tu declaración anual, logres reducir los impuestos, obviamente de manera que esté en ley, o hasta incluso lograr lo que todo el mundo anda buscando, la devolución de impuestos, ¿no? O sea, qué padre que llega abril y todos así como aquí llegó mi devolución, ¿no? Entonces, la importancia de traer aquí a un asesor, como les dijimos en los podcasts anteriores, la importancia de este podcast va a ser eso, traerles a personas que les asesoren en esa parte, y que no nada más sepan qué es para cuestiones contables y fiscales. Claro que te funciona, pero claro, tienen un trasfondo, y que la principal causa que debes de tener es ya sea el ahorro, que ahorita nos lo vas a explicar de manera más profunda, los gastos, ¿por qué son importantes? Sí, claro, sabemos que lo vamos a meter en nuestra declaración anual porque pues nos va a ayudar bastante a que o que nos devuelvan, o que por lo menos baje la parte de los impuestos, pero en las cuestiones ahondar, ¿por qué es importante? O sea, yo te pregunto, Ana, ¿por qué es importante tener un seguro de gastos médicos mayores? Bueno, porque la realidad es que el sistema de salud público se encuentra rebasado.
O sea, tú vas a las instituciones de salud públicas y les dices, quiero una cita porque necesito la revisión de X especialista, de X doctor, y te dicen, ven en un mes, ven en 2 meses, ven en 3 meses. La realidad es que nosotros no tenemos a veces en un tema de salud el tiempo. O sea, sí le voy a decir a mi apéndice que me está a punto de estallar, claro, espérame 6 meses hasta que me den la consulta. No, obviamente no, claro. No, es muy absurdo. Y desafortunadamente, al estar el sistema un poco colapsado, las personas corren inmediatamente a atender el tema de salud. Sin embargo, lo hacen en instituciones privadas, en donde claro, ya el servicio pues tiene un costo. Claro, y el saber que tienes que desembolsar ese dinero, porque ustedes saben que las enfermedades pues no te van a decir, ay, mira, no, en diciembre te enfermas, así es no, que tienes todo el año para ahorrar y para obviamente tener y vete a pagar, si no tienes cuentas con servicios obviamente públicos, pues te vas al privado, pero hay que soltar el dinero, ¿no, Ana? Claro. Entonces, la economía a veces, por más que así hablemos de todos los niveles, pues obviamente cada uno, pues lo tienes, si eres de alto nivel, pues tienes invertido tu dinero, no vas a tener ahí la cantidad de 1 millón, 2 millones para obviamente si te enfermas. Entonces, ¿por qué es la importancia de esos gastos? Como bien dice Ana, el por qué y cómo funcionan, Ana, o sea, cómo funcionan estos gastos, cómo nuestros televidentes, o las personas que nos escuchan del podcast contable pueden tener acceso a esos gastos médicos mayores. Platícanos un poquito el proceso, no sé. Mira, la realidad es que opciones en gastos médicos mayores al día de hoy hay muchísimas. Claro. Dentro de los principales tips que yo les podría dar es sí o sí deben de revisar que la institución aseguradora que está brindando el servicio esté dentro de las instituciones financieras en Conducef, en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, dada de alta, que sea una entidad registrada entre la Conducef. Eso quiere decir que pues es seria y que sí puede llegar que no va a tener como estos temas de llegué al hospital, quiero que mi seguro me cubra, y a la mera hora... puros peros. Ajá, pero exactamente. De esto, pero el otro. Es importante saber que tienen el respaldo, que la Conducef avala a esa institución, y al mismo tiempo sí vigilar, por ejemplo, características muy comunes que puede llegar a tener el seguro, que es el deducible, el coaseguro, la suma asegurada, no solo la institución que lo está ofreciendo, porque la Conducef también, y esto es algo que mucha gente no sabe, hace este tipo de calificaciones por aseguradoras y por servicio. Van a calificar los seguros de autos, van a calificar los seguros de gastos médicos, los seguros de vida. Entonces también es importante para las personas que revisen, que se informen, que comparen cuál opción es mejor. Le conviene. Exactamente. Exacto. Mira, tomas hay un tema súper importante, el que la verdad estamos acostumbrados a que le tenemos miedo a un seguro. Claro. La verdad, todo creo que la mayoría nos van a coincidir conmigo. Sí. Le tenemos miedo a un seguro, ¿por qué? Porque, como bien dice Ana, o sea, llegas al momento y resulta que no, sabes que así no lo tenías que hacer, llenaste mal el papel y ya no te hizo válido el seguro, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene que ver, como bien lo dice Ana? Asegúrate de, obviamente, tener un asesor que te vaya guiando, que claro, te pueda hacer esas comparativas, como bien dices tú, que te dé esa seguridad de que está registrado en la Conducef, que te diga, mira, los tips, simplemente no de, oye, Ana, ya estoy mal, ¿qué tengo que hacer, no? O sea, el paso número 1, cómo llego, qué digo, qué tengo que hacer o a quién me dirijo en el hospital para que esto obviamente pues esté dentro de la cobertura, porque es el miedo, la verdad, que tenemos, Ana, de que sabes que, ok, estoy pague, que llego y resulta que algo pasó, ¿no? Entonces... Sí, la verdad es que sí suelen tener un poquito de mala fama, hay mitos urbanos sí, e historias, claro, pero la realidad es que cuando hay un acompañamiento, como tú lo acabas de decir, y tu asesor está al pendiente y te explica realmente cuáles son las condiciones que aplican para ese servicio, no deberías de tener problema. Ahora, uno de los grandes beneficios que llegan a tener, no solo en el tema deducible, porque los seguros de gastos médicos son deducibles de impuestos, es el beneficio también
de que te puedas atender un accidente y una enfermedad y la maternidad, que para quienes somos mamás nos da una garantía de que, ok, Hacienda me va a regresar parte del dinero que yo le estoy, del impuesto que le estoy metiendo a este servicio, pero al mismo tiempo, si me llego a embarazar, si cumplo con las condiciones que me va a establecer la compañía, también me van a dar un monto de dinero. No, entonces ahora sí hay que, bueno, no, hay que seguir controlando la parte de los... Sí, también hay que controlar esa parte, pero mira qué padre, porque es realmente, fíjate lo que es a veces el desconocimiento que tenemos de los seguros y que hasta como dijimos, o sea, les tenemos miedo, pero más allá del miedo, llevar un acompañamiento seguro con alguien que te esté explicando, simplemente ahora ya sabemos que a través de ese gasto también puedes cubrir la parte de la cuestión de la maternidad, que obviamente es algo que cuando tú contratas, pues no sabes si te vas a embarazar o no, y algo extra que te dé, más aparte de eso, estamos tomando en cuenta que si presentas declaración anual, vas a tener otra vez posibilidad de obtener una devolución de impuestos, pues entonces ahí ya nos queda un poquito más claro, ¿no, Ana? De cómo debemos, de qué importante es los gastos médicos mayores, y que a veces muchos me han llegado, Fabi, pero es que ¿sabes qué? Yo tengo mi IMSS. Ok, y le pregunto, ¿y las veces que te has enfermado, te has atendido en el Seguro Social? No, Fabi, porque la verdad esto... Entonces ves por qué es la importancia de tener un gastos médicos mayores, porque obviamente pues las veces que te has enfermado nunca has ido, cuánto dinero no desembolsaste en ese momento de los gastos que a veces pues son impredecibles, Ana, y no cuestan baratos. Mira, te voy a decir algo, la realidad es que uno puede atravesar por muchas situaciones cuando llega a un hospital y no está financieramente preparado para afrontar esa situación. Exacto. Puede ser que en el momento tengas que vender el coche, endeudarte con las tarjetas de crédito, pedirle prestado a algún familiar, amigo, y la verdad no es tan factible que alguien te diga, sí, aquí tienes 100,000 pesos. Claro. Puedes estar pidiendo donaciones y apoyo a través de las redes sociales, que yo creo que esto lo hemos visto demasiado últimamente. Sí. Las redes sociales se han vuelto una plataforma de ayuda, sí, está bien. No venimos a juzgar. No. Puedes hacer una rifa, una donación, pero en todas esas estrategias para poder cubrir una cuenta de hospital, viene el nervio y la preocupación de ¿y si voy a poder cubrirlo? Claro. ¿Si voy a alcanzar? El tiempo, la dedicación. Claro. Porque cuando un familiar, incluso nosotros mismos estamos enfermos, no tenemos la misma energía, no. Debemos estar al pendiente. Entonces, esta atención se desvía hacia el cómo si voy a cubrir las cuentas del hospital. Claro. Y desafortunadamente la gente no sabe que el seguro pues te va a cubrir. En pandemia la verdad es que hubo muchísimas personas beneficiarias a través de un seguro. Nosotros tenemos un pequeño dicho que dice: todo aquello que el gobierno no te va a poder proveer, te va a permitir deducirlo. Claro. Por ejemplo, las escuelas, exacto, la educación la educación básica en general te permite deducirlo, ¿no? Tú eres contadora, lo sabes. La atención hospitalaria privada a través del seguro de gastos médicos te permite deducirlo. Claro. Y el tema del retiro, que es algo que tampoco nos puede garantizar, nos va a permitir deducirlo. Exactamente. Y es ahí donde entra la conciencia de nosotros de decir, lo tengo que hacer, o sea, claro. Tengo que hacerlo, y como dicen ahorita, el hecho de que ya una experta en los seguros nos esté diciendo, sabes que si te llevas un buen acompañamiento, si también obviamente te acercas con las compañías, e incluso como bien lo dice, ella viene de Seguros Monterrey, sin embargo, hacer la comparativa de lo que obviamente te conviene a tus necesidades y que se ajusten obviamente a lo que tú puedes pagar. Pero te quitas todo eso, como dices, a veces las personas no pensamos en qué va a pasar en ese momento. En ese momento, la verdad, no vas a tener pensado en déjame hacer la rifa, en déjame, vendo la casa, ok, vendo la casa, el carro, pero ¿cuánto tiempo te va a llevar venderlo? Lo vas a terminar malbaratando para que, obviamente, pues salir del paso. Entonces, creo que es una prevención, Ana, ¿lo podríamos hablar así como una prevención? Sí. Definitivamente. Los seguros son un tema preventivo, o sea, uno lo contrata con la intención de no usarlo. Claro. O sea,
tú contratas un seguro de gastos médicos y dices, ya me quiero ir al hospital para ver si me va a funcionar. Sí, no. Nadie Para quiere. ver si está funcionando mi aportación, déjame. No, La por favor, realidad no. es que no, y tenemos muchos casos de clientes conocidos en donde hemos visto que realmente te cubren, que realmente te protegen. Yo he sido beneficiaria, por eso creo, por eso estoy aquí y realmente sí lo recomiendo. Yo sé que el seguro de gastos médicos en general sí es una inversión. Y es una inversión que no todos pueden hacer, pero hay quienes sí pueden llegar a hacerlo y prefieren el viaje, pero cuando llega la enfermedad, que no vamos a juzgar, pero cuando llega la enfermedad, son los primeros que nos hablan y nos dicen, quiero contratar el seguro. Y ya en ese momento... Ya está la persona. Justo es lo que te iba a hacer. Ya no se puede contratar, ¿verdad? O sea, una vez que tú, o cuánto tiempo antes, no sé, o sea, cuánto tiempo antes de que la persona, mira, no sé. La realidad es que vamos a hacer una comparativa con el seguro del coche. ¿Tú tienes coche? Así es. ¿Tienes seguro? Sí. Ah, muy bien. Sí, palomita. Ok, vamos a suponer que no tuvieras tenido el coche, Okay. el seguro y chocaste y hablas para contratar el seguro. ¿Crees que te van a cubrir el...? Pues yo creo que no. Yo quisiera muy dentro de mí, pero sé que no va a suceder de esa manera. Exactamente, así funcionan los seguros. Si tú contratas un seguro específicamente de gastos médicos en donde se van a cubrir enfermedades y accidentes, sí es importante estar lo más sano posible. Claro. La gente a veces se puede llegar a molestar, esto incluso a veces lo platico en mis redes sociales, cuando no se les cubre una enfermedad preexistente. ¿Qué es una enfermedad preexistente? Toda enfermedad que yo tenga antes de la contratación de mi seguro de gastos médicos es muy probable que esté excluida por la aseguradora. Ah, ok. Porque es como el carro chocado. Que no te lo van a asegurar porque ya está chocado. Exactamente. Obviamente. Y una Claro. enfermedad va a seguir erogando gastos y así las aseguradoras realmente te van a cubrir todo lo demás. Pero no sobre esa enfermedad específica. Exactamente. Fíjate qué importancia y por eso el que los invitamos a que se acerquen a una asesora, porque a veces nos quedamos con la idea de, oh, no te preocupes, si vemos que te sientes mal, hablamos al seguro. No, pero espérame, ya no vas a poder. Claro. Y es en donde empieza quizás la mala fama de los seguros. Es que no me cubren. Claro, no te cubren algo que quizás en su momento la asesora o la aseguradora no te especificó, y obviamente, claro que pues como todos nos vamos a molestar, pero teniendo, como dices tú, un plan preventivo antes de, porque lo vas a contratar no esperando usarlo en ningún momento, sino preventivo, Ana, ¿no? Claro, esto debe de ser preventivo, pero sin embargo, sí hay muchas personas que están conscientes y que prefieren tenerlo aun cuando haya ciertas exclusiones, porque a lo mejor la enfermedad que yo tengo previa a la contratación, pues ya me la estoy atendiendo, es en lo que más me estoy monitoreando y debo de prevenir que no vaya a llegar otra enfermedad o tan solo hay accidentes, ¿no? Hemos tenido muchísimos casos que vas saliendo, vas corriendo, te caes, te fracturaste. Exacto. Vas corriendo al Seguro Social y te tienen esperando en la sala de urgencias. De urgencias días. Y entonces tienes que ir corriendo al hospital privado en donde ya la cuenta es mucho más... por mucho superior a los ahorros. Y eso sí hay ahorros, porque la verdad es que en México todavía estamos trabajando en esa cultura del ahorro, de las finanzas. Uh-huh. Entonces sí se vuelve un tema complicado el no contar con un respaldo. La aseguradora lo que va a hacer es darte ese respaldo financiero. Si llegas al hospital privado, lo primero que te van a preguntar en el mostrador antes de entrar es, ¿tienes seguro o no tienes seguro? Claro. Porque incluso los hospitales tienen otro tipo de... ¿Convenios con los aseguradores? No convenios, pero sí tienen otro tipo de tratos. A nosotros nos ha tocado ver cómo es que tú llegas y te dicen, ¿tienes seguros? Pásale. ¿No tienes seguros?
tienes que pagar por adelantado. Ah, claro, el anticipo, si vas a cirugía me pagas tanto. Obviamente por cuestiones y políticas que obviamente el hospital lo tiene que hacer. Pero sí, en efecto, entonces ya mostrando que o diciendo que tienes un gasto, ya obviamente entras directo sin hacer pues tanto, tener que desembolsar en ese momento. Y es ahí donde quizás dices tú, ok, aquí es donde ya funcionó, ya vi que sí funcionó estar pagándolo, obviamente determinadas cantidades que lo estás usando, pero como prevención para que en algún momento, si no lo usas, pues qué mejor, ¿no? Pero si lo usas, bueno, tienes esa tranquilidad. Como dices, a veces ni siquiera es una enfermedad, a veces vas caminando, te bajas del transporte, te bajas de tu carro y ahí quedaste, ahí te pasó algo. Entonces, ese tipo de cuestiones y prevenciones, y que si aparte de eso hacemos en cuenta que aparte es deducible de impuestos, pues entonces se vuelve algo más importante. Sí, Ana. no, bueno, se vuelve atractivo al momento de que dices, bueno, porque voy a pagar 20,000, 30,000, 40,000 pesos en mi seguro, pero parte de ese dinero va a regresar a mí Entonces, a final de cuentas, ¿cuánto pagaste de seguro? Exacto. Es lo que les digo. O sea, ok, no lo vean tanto, quizás sí lo sabemos, como bien lo dijo Ana, va a depender obviamente de la economía de cada quien y de quién pueda hacerlo y quién no. Sin embargo, los que sí puedan hacerlo, tomen en cuenta que si no lo usaste en todo el año, de todos modos lo pagaste, y si haces las cuestiones contables y fiscales como debes de hacerlas, en el anual terminaste pagando, o sea, menos del 50% de lo que realmente pagaste. Entonces, y aparte, si te pones bien, pues te regresan el impuesto, ¿no? Y si te accidentas, ya tienes la atención inmediata. Claro. Para las enfermedades casi todas se pueden cubrir desde el primer día, pero hay algunas que sí tienen un periodo de espera, casi siempre es de 2 años, el promedio, y ya... Una vez contratando el seguro. Sí, una vez contratando y pagando el seguro que ya esté vigente. Pero es algo que me parece muy importante es que en el rubro de la salud, no solo los seguros de gastos médicos son deducibles, esto siempre se los digo a mis clientes y a veces no lo saben, tú como contadora lo debes de saber mejor que yo, fuiste a la óptica a sacarte los lentes, factúralo porque te lo van a deducir. Exacto, es una deducción personal. Claro, y todos los temas de salud, creo que me parece que estudios médicos, exactamente, consultas, honorarios, exacto, sí, toda la cuestión de la salud, pidiendo tus facturas, pagando con transferencia electrónica, cualquier medio electrónico, tarjeta de crédito o débito, te son deducibles al 100%, y ya los vas a tener ahí para tu declaración, porque a veces dicen, es que, pues no estoy viendo, no, pues no lo estás viendo porque obviamente lo vas a ver en la anual. Claro. Sí, me han llegado y dicen, es que, pero esto no lo meto mes con mes. No, lo guardamos y lo guardamos para la declaración, ¿no? Incluso los gastos funerarios son deducibles, los gastos funerarios. Entonces, fíjate, por eso a veces también los planes funerarios, qué importancia de irlos previniendo. Claro, o sea, a final de cuentas es buscar esa prevención que nos ayude, obviamente que todo esto, ella no me va a dejar mentir que es asesora financiera. Tienen que buscar obviamente y de equilibrar sus gastos. No vas a dejar de comer, pues obviamente por hacer este tipo de cosas, pero siempre sí se puede, porque la verdad si podemos diversificar nuestros gastos y planificarlos de esta manera, la verdad que sí se puede, y la verdad es que duermes más tranquila. Duermes tranquilo sabiendo que tienes un respaldo, que si no es al 100%, por lo menos tienes el respaldo es como si tienes el respaldo de tu mamá atrás esperándote a que si no algo te pasa, pues obviamente ahí entra para apoyarte, y eso es lo que hacen las aseguradoras en las cuestiones de la salud, que como les he dicho, la verdad con la salud no se juega. No, y es mejor realmente estar prevenidos. Mira, justo ayer me cayó una llamada de una persona que me dijo, oye, estoy considerando cambiarme con ustedes, tengo mi seguro en otra compañía. Tengo 23 años con mi seguro. Órale. Y yo es de las pocas personas que conozco. Claro. Sí. Y le digo, oye, ¿cuántas veces lo has usado? Ni una sola. Claro, y sigue. Y sigue, y lo tiene como un proyecto hacia el futuro. Él sabe que debe de ir previendo que el seguro se va a ir incrementando. Porque, a su edad. Claro, porque la edad sí es algo que influye en el precio de un seguro de gastos médicos mayores, y entre más grande seas o más pequeño, puede subir un poquito más el precio. ¿Por qué?
porque nos volvemos más riesgosos. Los niños, no me vas a dejar mentir. Claro. O sea, tenerlos en la casa es como tratar de que sobrevivan a un accidente. En un día de 24. ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo hacer que los niños sobrevivan en casa 24/7? Sí, claro, 24/7, sí. cada año, y más cuando están empezando a caminar o tienen cierta edad, ¿no? Y las personas adultas, porque sí se vuelven muy vulnerables ante una caída, claro. Empiezan a perder como el tema de la motricidad, no todos, pero la gran mayoría, y ahí es cuando empiezan a surgir esas enfermedades que pueden llegar a ser ya más seguidas, vamos. Exactamente. Y no, eso también es importante mencionarlo, que cuando tú contratas un seguro, sí hay una suma asegurada, pero limitada, pero realmente al día de hoy son muy altas. O sea, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de algunas aseguradoras, 150 millones de pesos, 160 millones de pesos por enfermedad. Super, entonces, es buenísima la cobertura, pero lo que es muchísimo más padre es, como tú dices, dormir tranquilo. Sí, diciendo que tienes algo ahí, te respalda. Que te va a respaldar, porque la gran mayoría, insisto, quieren contratarlos cuando ya están enfermos o se aproxima un diagnóstico. Claro. Entonces es importante prevenir, mucha prevención. Y en este caso, las personas que, como dices tú, que ya ven algo, la aseguradora les hace análisis, les manda a hacer algún estudio, o simplemente voy y contrato y mi palabra. Sí, no sé. Mira, un contrato de seguros es un contrato de buena fe. Uh-huh. La gran mayoría de las veces la aseguradora va a confiar, porque está sobre contrato, lo que tú estás diciéndole y está considerando que eso es real. Claro. Pero en algunos casos en donde pueda haber ciertos riesgos, por ejemplo, personas con cierto nivel de sobrepeso, con algún diagnóstico, y la aseguradora, también hay que mencionarlo, no es que la aseguradora vaya a decir intransigente, que sea intransigente y diga, no, esto ya no entra. Sí. Normalmente cuando hay enfermedades diagnosticadas previas o una situación ocupacional o incluso recreativa, puede llegar a pedir información, sí puede llegar a pedir estudios médicos. Claro. Hasta donde yo sé y donde yo trabajo, los estudios médicos los va a cubrir la aseguradora. Ah, perfecto. O sea, tú no tienes que desembolsar para demostrar algo, ¿ok? Sí, exactamente. Y ya con base en los documentos, estudios, informes médicos que pida la aseguradora, ya va a establecer un dictamen y una resolución en cómo se va a emitir esa póliza. Okay. Si va a tener alguna exclusión, si va a salir limpia, o si puedan llegar a generar algo que nosotros le llamamos como extra prima. Ok. O sea, algo especial, vamos, por esa enfermedad que quizás pudieron encontrar o diagnosticar. O si no hubo un diagnóstico de una enfermedad, por el sobrepeso tan elevado que pudiera tener la persona, porque estás de acuerdo que el riesgo de una persona con muy alto sobrepeso puede ser mayor al que tenga alguien que sea muchísimo más flaquito. Exactamente. Sí, claro, o sea, el riesgo. Entonces, pero mira qué padre que nos dicen que el asegurador en este caso te mandan a hacer ese análisis, que no va a tener un costo para ti, para que puedas entrar a esta parte de los gastos y que lo hagas, vamos, y que lo hagamos, que este podcast también sea de conciencia, y que vamos a traer a los expertos para que sepan que realmente es algo, no solo que lo veamos por la cuestión económica de que lo voy a meter en mi declaración, voy a poder solicitar incluso hasta una devolución de impuestos, que qué padre, digo, eso ya es como un adicional, pero pues las cuestiones de la salud y la prevención pues siempre va a ser muy importante en la cuestión de que tengas un algo, ¿no? O sea, un algo que te respalde y que lo hagas antes de como dicen por ahí, antes de que el niño esté ahogado, ¿no? Algo así. Sí. O sea, entonces, ya el niño ahogado quieren tapar el hoyo, exactamente. Entonces, de eso se trata esa parte. Ok, ya más o menos nos queda un poquito claro la cuestión de los gastos médicos, Ana. Ahora platícanos, fíjate que en el otro podcast que salió anteriormente, vino una chica nueva, que iba saliendo de su carrera de mercadotecnia, creo que era, o comercio, algo así.
internacional, y ella fíjate, lo vi tan padre, luego pensé, dije, tiene que venir Ana a explicarnos esta parte de lo que es el retiro, ¿no? Okay. Y ella saliendo y me dice, ¿sabes qué, Fabi? Es que yo tengo muchísimas dudas, vino a sacar todas sus dudas fiscales y contables, y una de sus dudas importantes, a ver, Fabi, la cuestión del retiro, dice, yo ya ahorita ya estoy ahorrando. Fíjate, una persona que va saliendo de la carrera, dije, wow, esta es la cultura que debemos de tener. O sea, sí. ¿quién? O sea, y me incluyo, porque yo empecé a ahorrar ya hasta como a los 20, casi 30. O sea, imagínate. 20, 30, 40. 30, ya no vamos a hacer cuentas. O sea, aquí somos contadores, pero no hacemos cuentas. Entonces, a lo que voy es, dije, qué padre que las nuevas generaciones estén ya pensando en eso. Sí. Y que, como le comenté en ese momento, ¿y qué crees? Le dije, qué padre, la felicité, le dije, qué padre. Y aparte, ¿qué crees? Que cuando te metes a trabajar, eso va a ser deducible de impuestos y vas a poder lograr una devolución de impuestos. ¿Cómo crees? Le dije, imagínate, o sea, que ellos ya tengan esa cultura y esa ilusión de que en algún momento también les va a servir para sus impuestos. Pero ahora vámonos por esa parte de Anita, claro, la cuestión del retiro. Platícanos un poquito de las aportaciones para el retiro. Bueno, justo es importante que no solo ahorrar para el retiro, porque ya sabemos que no nos va a tocar. No vamos a gozar de una jubilación o retiro como a lo mejor nuestros papás y nuestros abuelos. Ahora ustedes pueden ver en las redes sociales que hay muchísima información sobre el tema del retiro. Vuelvo a lo mismo, sí es importante que comparen, que analicen, que vean opciones y alternativas. La realidad es que un plan personal de retiro se vuelve deducible justo por su mismo fin, como lo decíamos, ¿no? Claro. El gobierno está consciente de que no nos va a poder proveer de un retiro digno. Exacto. Y entonces nos incentiva a través de las deducciones personales a que contratemos... De manera, o sea, aparte. Sí, claro. Sí, que contratemos nuestro propio retiro. No nos lo va a pagar él, no lo tenemos que pagar nosotros, pero cuando llegue la declaración va a decir, bueno, aquí te da una pequeña... ayuda por lo que yo no puedo darte, ¿no? Exactamente, exacto, que es la devolución de impuestos. Los planes personales de retiro es importante saber que sí están topados también, tienen claro, un tope de... me parece que son 5 UMAS, sí, 5 UMAS o el 10% de tu ingreso anual. Entonces, esa ya es una gran ventaja porque nos quiere decir que voy a poder deducir el 10% de todos mis ingresos anuales. Exacto. Y se los puedo meter a mi plan de retiro. ¿Qué es un plan de retiro? Pues un plan personal de retiro es un instrumento financiero de ahorro con inversión que va a hacer que todas las aportaciones que tú le hagas las vayas deduciendo como una estrategia fiscal y que en el momento que tú vayas a retirarte recibas la totalidad de ese recurso para tener una menor preocupación al momento de tu jubilación, ¿no? Claro. Ese es el fin último. Y hay varios instrumentos, okay, se pueden contratar con bancos, con aseguradoras, okay, hay incluso algunos que te dan la modalidad de darte rentas vitalicias al finalizar el plazo. Okay. Hay otros que solo te dan la totalidad o hay algunos que te dan las dos opciones. ¿Okay? Pues 50-50, por así decirlo. Que la renta vitalicia, diles qué es la renta vitalicia. Bueno, voy a corregir esa parte. No es que sea 50 y 50, okay, es hay compañías en donde te dicen, bueno, yo te doy la totalidad, okay, yo te puedo dar rentas vitalicias o la totalidad del dinero. Okay. O sea, te dan a elegir qué prefieres. ¿Cuál de las? Okay, exactamente. Ya. Las rentas vitalicias básicamente es, llegas a la edad de retiro y cuando vas a cobrar el dinero, te van a estar dando mes a mes una cantidad fija. Es una pensión privada. Tú okay, te la vas a contratar y te la van a dar hasta el día que falleces. Okay. Hay muchas personas que dicen, bueno, ¿y qué pasa si fallezco? A los 2-3 años que sí, al año nada más cobré como 2 rentas, ¿no? Ajá. Así, ajá. ¿Qué va a pasar con mi dinero? La realidad es que ese dinero se puede heredar a un beneficiario para que no se pierda. Entonces, tiene muchos beneficios y giros de tuercas los planes de retiro donde sí realmente buscan beneficiar a la persona. Okay. Ahora, la gran mayoría de los planes personales de retiro invierten tu dinero para hacerlo crecer y hay muchos que se invierten en instrumentos financieros que no
son propiamente pesos, o sea, tú ahorras en pesos, pero los vas a convertir en otro tipo de monedas, como los dólares, como las UDIs, para quienes los conocen. Hay quienes sí lo hacen en pesos inflacionarios, pero lo que hace esto es que el dinero no se vaya devaluando mientras estás haciendo las aportaciones, claro. que eso es importante considerar, ya que, pues bueno, yo les pongo siempre este ejemplo. Hace 10 años, ¿cuánto costaba una bolsa de papitas? Sí, no, o sea, no lo sé, 10 pesos. 10 pesos, claro. ¿no? Nosotros a lo mejor no comíamos, en la escuela. Sí, no, sí. 5 pesos cuando íbamos en la primaria, tal vez. Al día de hoy, una bolsa de papas te cuesta casi 20 pesos, por ahí más o menos. Sí. Entonces, lo que hacemos también a través de un plan de retiro es que tú vayas protegiendo tu dinero contra la inflación. Claro. Porque cuando llegas a la etapa de retiro, puede ser que lo que ahorraste en pesos, pues suene a mucho dinero, pero ¿para cuánto? En el tiempo en el que transcurrió, o sea, ya no es como lo mismo que estamos hablando del dinero de las Sabritas, ¿no? O sea, ya no te va a alcanzar para lo que ahorita estás pensando que te va a alcanzar la suma que te van a dar, sí, cierto. Y además algo a lo que nos enfrentamos, porque me ha tocado verlo con las personas de la tercera edad o personas adultos mayores, es que realmente la gran mayoría de sus recursos se van en pagar estudios, medicinas y doctores. Exactamente. En el tema de la salud. Exactamente, que también ahí tendrían que tener sus gastos médicos mayores para que pudieran obviamente minorizar ese impacto, ¿no? Esa parte. Y que bien lo dice Ana, te lo platico porque así me llegan mis clientes ahí a la firma y me dicen, oye Fabi, pero ¿qué no sería lo mismo? Volvemos a lo mismo, porque no tenemos la cultura de un ahorro. Y me dicen, oye Fabi, ¿qué no sería lo mismo que yo guardara mi dinero en el banco, en el colchón, en una caja de ahorro? No sería lo mismo, y así yo cuando tenga, pues ahorro, y cuando no, pues no me obligo. Y justo el ejemplo que dices tú, sí, pero tú lo vas a guardar ahí y tu dinero va a perder valor. Claro. Entonces, o sea, imagínate cómo antes, ahorita con 5 pesos, pues te vas a quedar con la boca abierta con las Sabritas, o sea, no te va a alcanzar. Claro. Comprarte la bolsa, y no te la van a vender media bolsita en 5 pesos, o sea, no vas a poder comprarlos. Entonces, ¿por qué aún tenemos ese miedo, Ana, de que, pero si algo me pasa en el trance en el que yo, yo tengo la capacidad económica, contrato mi seguro, pero si en el trance algo me sucede, o sea, tenemos ese miedo de que vayamos a perder ese ahorro, ¿no?, que estamos haciendo. Pero creo que como volvemos a lo mismo, acercándote con los especialistas, que te den un plan a tu medida, que no te sientas desfalcado y que lo puedas seguir pagando en una emergencia. Creo que es la importancia, ¿no?, de que ustedes entren en esa ayuda, vamos, a los contribuyentes. Fíjate que yo creo que esa es una de las más grandes preocupaciones que tienen las personas, no solo cuando inician un plan de retiro, sino cuando van a hacer algún tipo de inversión, no solo en el banco, en un fondo de ahorro, sino también a lo mejor en un negocio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa si pierdo toda mi inversión, todo mi dinero? Yo creo que es bastante entendible. Hay que entender algo hay que tener algo muy en claro. Hace un momento yo les decía, hay que vigilar que la institución que me esté ofreciendo ese servicio, ese instrumento, esté registrada y segura. Exactamente, claro. Ese es el primero. Okay. Lo segundo, porque, bueno, voy a hacer aquí una pequeña aclaración, antes sí ocurría. Antes las entidades podrían llegar a desaparecer porque no tenían las regulaciones que al día de hoy impone la Secretaría de Hacienda a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a través del Banco de México. O sea, la verdad es que al día de hoy hay una regulación muchísimo más estricta y desarrollada, un soporte financiero. Entonces sí es importante, primero, revisar esta parte, ¿no? Que sea una institución registrada. Claro. Lo segundo, que sí conozcan yo les digo, las letras chiquitas. O sea, pregunten por las letras chiquitas, que normalmente todos los planes las tienen. Al día de hoy podría parecer muy difícil que tú deposites tu dinero en una entidad financiera y ese dinero desaparezca. Sería difícil porque las aseguradoras deben tener un fondo, tienen que tener un
un soporte financiero detrás de ellas para poder llegar a cubrir todos los compromisos financieros. Todos los aseguradores, claro. Sí, a todos los asegurados. Eso es por un lado. Y por otro lado, deben de saber muy bien las condiciones que aplican para el instrumento, el plan de ahorro que están contratando. Si voy a tener algún tipo de penalización, puedo hacer algún retiro, qué pasa si me quedo sin trabajo y dejo de aportar cierto tiempo, que la gran mayoría hay aseguradoras que en su gran mayoría manejan instrumentos flexibles. Esa flexibilidad tiene que ver un poco con el plazo del ahorro. Estamos hablando de 30, 40 años de ahorro para el retiro. ¿Estás de acuerdo que es un periodo bastante amplio? Claro. Y en ese inter pueden pasar muchas cosas. Me puedo quedar sin empleo momentáneamente, porque el quedarse sin empleo, siempre les digo, es un periodo de tiempo determinado. Claro. O sea, no vas a vivir desempleado toda la vida, o unos 10 años, ¿no? No la van a hacer. No la van a hacer. No habría manera. En teoría, el tiempo promedio normalmente va de 3 a 6 meses en el que vuelves a recuperar el ingreso. Sí, claro. Pero también hay otro tipo de vamos a decirle beneficios que te da el tener un plan personal de retiro, que te sirve incluso a ti mismo o a la persona que lo contrata para que tu plan se vea protegido. De ahí la importancia de tenerlo tal vez con una aseguradora, porque normalmente el seguro te va a permitir te puede brindar un seguro por invalidez total y permanente y un seguro por fallecimiento. Qué padre. Entonces, si tú te llegas a invalidar, la aseguradora te va a dar una suma de dinero. Excelente. Y la gran mayoría, no quiero generalizar, te puede exentar de seguir cubriendo las aportaciones futuras. Y al momento en el que llegue la fecha destinada para tu retiro, tú puedas cobrar sí o sí ese dinero. Y todo esto está en las letras chiquitas que dices, exacto. Y que a veces dices tú que yo contraté, pero pues no sé nada, ¿no? Exacto. O sea, la verdad no me explicaron nada, no sé qué va a pasar en este caso, como dices tú, que me estás diciendo que que estos planes se pueden hacer así como con esos candados de desempleo, de no sé, invalidez, todo eso se hace en los contratos, o se queda especificado, se hace antes de, claro, ¿no? O sea, o nomás llega uno y dice, dame 2 de estos y ya. No. La realidad es que sí se tiene que hacer un análisis previo. También porque no todos tenemos la capacidad económica de aportar lo mismo. Hay quienes pueden empezar con 1,500 porque empiezan, como en este caso que me decías, a trabajar una vida laboral. Claro. Hay quienes pueden aportar 2,000, 3,000, hay quienes pueden aportar hasta 10,000 o 20,000 pesos al mes o al año. Es muy variado. Por eso sí es importante sentarse, que te expliquen, que conozcas. Cuando incluso haces el ejercicio de cuánto es lo que puedes aportar hoy y hasta cuánto te pueden regresar por la deducibilidad, puedes hacer una reinversión de ese dinero. Es decir, yo les digo, no se gasten la deducción. Por favor, no se la gasten. Pueden invertírsela de nuevo a su plan de retiro. Que ese es un poco el objetivo a largo plazo. Todo lo que te regrese a Hacienda, imagínate cómo puede crecer de forma orgánica el mismo plan. Se pueden adelantar los pagos, Ana, con eso. O sea, como dices tú, ya pagué mi plan, fueron, no sé, 14,000, 15,000 pesos al año, me devolvieron la mitad, 7,000 pesos, que son bastante buenos. O sea, voy y adelanto 6 mensualidades, 5 mensualidades a mi plan, o los invierto. Son cosas distintas ahí. No. La realidad es que es básicamente un poco de lo mismo, porque tu dinero de por sí en un plan de retiro ya se está reinvirtiendo, se está invirtiendo. Diario, o sea, todo el tiempo. Hay algo que es muy característico de los planes de retiro, que generan a veces interés compuesto, no todos. En este caso, Seguros Monterrey sí, puedo comentarlo. Entonces, el tener un interés compuesto es ganar el interés sobre
el interés. Claro. Por eso el plan de retiro, entre más pronto lo inicies, más tiempo tiene de reinvertirse y de obtener Los una intereses ganancia. son mayores. Exactamente. Ahora, que sea eso, le vas depositando parte, ya no vamos a decir toda la devolución que te hizo Hacienda, un cachito nomás, un pelito, Claro. para que el plan vaya creciendo. Bueno, pues entonces tu ahorro se va a volver cada vez más, pues sí, muchísimo más grande y atractivo para ti en vistas de tu retiro hacia el futuro. Sí hay este tema de que a veces puedes llegar a tener el desempleo. Yo les digo, en este caso específico, puedes pausar, sí, o puedes adelantar. Exacto. Y esos ya adelantos. Te da para lo que te vuelves a estabilizar económicamente. Exactamente. La realidad es que sí hay mucha flexibilidad en el tema del tiempo por esta misma situación. Hay otros que no, son un poco más cuadrados, pero de ahí viene un poco que es el conocer la asesoría y saber exactamente qué es lo que está buscando la persona que está del otro lado. Okay. Darle las mejores herramientas, hacerle muchas preguntas, que te dé la mayor información, porque sí ha habido personas, justo me acaba de pasar, que llegan con nosotros como asesores buscando únicamente la deducibilidad. Claro, y no les interesa ni cómo funciona, ni las letras chiquitas, y por eso luego viene el problema de es que no me hicieron válida, pero es que no dejaste que te envolvieran, no diste la información para que te crean algo quizás a tu tamaño, ¿no? O sea, o a tus necesidades. Claro, porque la realidad es que muy poca gente sabe que cuando llegan a presentar la declaración y Hacienda le dice, ¿sabes qué? Te notifica que en vez de devolverte le debes. Entonces, contadora, no quiero pagar. Ahí ya se asustan y empiezan a buscar un contador. Claro. Muy poca gente sabe que teniendo estos instrumentos financieros pueden nivelar el tema del impuesto. A lo mejor, porque me pasó también, no te van a regresar, pero ya no les vas a pagar. Tanto, eso es lo que les digo. Simplemente, y volvemos a lo que bien nos dijo Ana, o sea, es prevenir. O sea, en los gastos médicos previenes tu salud. Claro. En la Afore previenes tu futuro de retiro y previenes el que si tus impuestos no te lleguen elevadísimos, ¿no? Entonces, como bien dice Ana, cada quien conocemos más o menos nuestros ingresos, entonces sabemos que obviamente el contribuir al gasto público que está en Constitución, pues lo tenemos que hacer todos. Entonces, obviamente que si me va bien, pues a fuerzas tengo que pagar obviamente bien la cantidad de impuestos porque es proporcional, ¿no? Entonces, pero si a eso tú quieres obviamente ahorrarte y que los impuestos sean menores y que estén en base a ley, pues obviamente tendrás que seguir a través de los gastos de estas deducciones personales, que en este caso pues que estamos tratando dos en específico, que son los gastos médicos mayores y el plan de retiro. O sea, volvemos a que estamos previendo. Claro. Estoy previendo que cómo me voy a retirar, que me retire de manera digna, que me retire sin estar esperando el 13% que el gobierno me quiere dar de mi último salario. Claro. ¿Sabes? O sea, estoy previendo esa parte, pero también estoy previendo eso es a largo plazo. A corto plazo estoy previendo el que en mi declaración anual, o sea, cada año yo tenga que pagar impuestos y que si no logro que me devuelvan, por lo menos no le pago a Hacienda, ¿no? Y no tengas que estar con el Jesús en la boca de cómo voy a pagar toda esta cantidad de impuestos. Sí, y la verdad es que normalmente entre más pronto empiezas es mejor. Claro. Esos también yo los invitaría porque muchos se acercan arriba de los 55 años a querer empezar a ahorrar para su retiro cuando el retiro ya está... Sí, a 10 años o a 5... No. O sea, no quiere decir que no se pueda. Sí podríamos intentar generar una estrategia. ¿Hasta qué edad sería, Ana, Mira, el tope que nosotros tenemos es 70 años. Ah, ok. Eso sí estamos hablando de que... Pero ya son obviamente aportaciones muy importantes, ¿o cómo? Sí, o sea, estamos hablando de aportaciones. Es que entre más te acerques... Claro. Va a ser más caro. Claro, y más caro no porque la aseguradora diga, te voy a sangrar, sino porque el tiempo de ahorro para poder llegar a tener algo digno es muy corto. Entonces, si tú haces una cuenta matemática es, bueno, ¿qué me va a costar menos? ¿Ahorrar 5,000 pesos en 3 años?
o ahorrar esos 5,000 pesos en un periodo de 6 meses. Claro, o sea, la aportación va a ser mayor. Exactamente, entonces eso hay que tomarlo a consideración. Ahora, sí hay que tomar en cuenta también la edad a la que te quieres retirar. Muchos jóvenes llegan ahora queriéndose retirar a los 50 años. Ok. Todavía no podemos, esperemos que las leyes nos apoyen y empiecen a bajar la edad, pero creo que aún por el momento no. No, es muy complicado. Claro. La realidad es que al menos aquí donde yo estoy te puedo decir, las edades de retiro sí pueden ir desde los 55, 60, 65 y 70 años. Mira. Pero aquí viene un tema fiscal. Okay. Un tema fiscal que es importante tomar en cuenta. Si tú te retiras antes de la edad de retiro que está considerada por ley, que es la vejez a los 65 años, exacto, te vamos a retener impuestos. Ok, tú puedes tener tu plan de retiro, vámonos, deducible, sí te va a estar regresando dinero, pero a los 55 años, sí o sí, lo hagas deducible o no, hay algunos productos que sí o sí te van a retener al finalizar el plazo el 35% del impuesto. Carísimo. Mucha gente no lo sabe. Entonces es importante que si ya tienen un plan de retiro o están a punto de contratar uno y esa edad menor de 65 años, pregunten al asesor cómo les va a aplicar esa retención hacia el futuro. Claro. Y a los 60 años, en este caso hablo únicamente de mi compañía donde yo estoy, donde tengo conocimiento de causa, a los 60 años, si tú decides hacerlo no deducible, al finalizar el plazo no habrá retención. Pero si lo haces deducible, también te va a aplicar la retención del 35%, que el 35% es muy alto. Muchísimo. O sea, estamos hablando que casi se lleva el 50% de lo que tú ahorraste. Y nada más por no cumplir la edad. Exactamente. O sea, nada más. Y esas edades se ponen en el plan desde el inicio, Ana. Sí. O sea, desde el inicio tú ya debió uno haber elegido, ¿verdad? Sí. Hasta qué momento. O sea, no puedes cambiarlo en un futuro. O sea, es lo que tú decidiste y punto. Depende del instrumento, pero hay algunos que por su naturaleza sí, lo único que no te permite cambiar es la edad. Es decir, elegiste 65, ya no hay marcha atrás. Claro. Y el tipo de instrumento de ahorro, porque es muy complicado hacer la conversión. Imagínate que tú dices, quiero empezar a ahorrar en dólares y ahora lo quiero cambiar a las UDIs. No hay manera. Claro. Entonces esas dos características son imposibles. Ya intocables. Ya es nada más. Lo único que pudiera cambiar es yo quiero hacerlo ahora deducible y luego no lo hago no deducible. Exactamente. Claro, y que eso te puede servir a ti, que nos escuchas, que emprendedor, o que todavía no tienes el negocio, que dices tú, pues ahorita ¿para qué me sirve? Contrata tu plan, obviamente déjalo como no deducible y cuando te des de alta, cuando tengas un emprendimiento, cuando entres a trabajar a una empresa que sabes que vas a tener que presentar tu declaración y que te sirva para ya sea disminuir la parte del impuesto o para que te devuelvan el impuesto, pues lo puedes cambiar entonces a un plan deducible, ¿no? Claro, tiene la conversión. Ahora sí hay planes instrumentos de ahorro como tal que sí te permiten hacer el cambio de edad, pero son los menos. Y que se tendría que obviamente analizar con cada uno de ellos. Ahora, los 65 años, al ser la edad establecida en la ley para así poderse retirar, tiene otras especificaciones que son mucho más accesibles a la edad que tú cobres el retiro. Te fiscalizan muchísimo menos. Claro. Y los 70 años también tiene retención. O sea, realmente tiene que ser a lo que especifica obviamente la ley, que sería, y que sí lo deben de tomar en cuenta para que, son de esos tips que te estamos dando aquí en el podcast contable, que debes de tomar en cuenta con el asesor que tú estés, con la compañía que tú estés, que son los tips, las cosas que debes de fijarte, porque es verdad que a veces no leemos las letras chiquitas y por eso a veces cuando ya nos topamos con que, yo decidí, qué suerte, me voy a jubilar a los 65, a los 55, resulta que ya me quitaron casi el 35% de lo que yo ahorré de impuesto, que obviamente lo va a declarar la aseguradora. Entonces, qué importancia esos puntos claves, igual como lo mencionábamos de los gastos médicos mayores, de cómo revisar
que no estés enfermo, que tu póliza sí te vaya a cubrir. O sea, es cuestión de siempre tener una asesoría. En el anterior podcast me decían, oye, Fabi, ¿tú crees que las personas puedan hacerlo de manera sola? Le digo, sí, yo no dudo de la capacidad ahorita con tantos tutoriales, videos, que vemos que podemos hacerlo nosotros mismos, no lo dudo. Sin embargo, el que leas las notas chiquitas, tanto de un asesor que ya te va a especificar, yo creo que sí es importante el acercarse con ustedes, Ana. No, y sabes también que, Fabi, no todos los asesores suelen decirlo, pero entonces sí es importante que la persona, como tú dices, uno de los tips es, ustedes cuestionenlos lo más que se pueda. No quiere decir que sean malos, o sea, no, los planes de retiro, yo conozco personas al día de hoy que ya cobran planes personales de retiro y están contentas y se sienten tranquilas porque dicen, mira, esta es una entrada de dinero fija. Claro. Yo sigo trabajando, sigo percibiendo, pero esto a mí ya nadie me lo quita. Y a mí me ayuda bastante porque si el día de mañana yo no puedo trabajar, yo sé que tengo este recurso. Dejo de hacer lo que estoy haciendo y puedo quedarme con eso. Exactamente. Claro. Pero sí es importante que las personas cuestionen al asesor, les pregunten y estén al pendiente de esas letras chiquitas. Que sí les digan con toda la franqueza, oye, ¿cuáles son las letras chiquitas? A mí, aunque no me las pregunten, la verdad es que sí, yo les digo, mira, te digo las letras grandes, pero también las chiquitas. Porque sí es importante que tú tengas conocimiento de qué es lo que estás contratando. Al cabo de unos meses o de un año se les olvida y nos volvemos a sentar con ellos a explicarles, porque sí es importante recordarles. Que lo tengan pues presente porque a final de cuentas tanto el gastos médicos mayores como la parte del Afore, pues estamos hablando que ya te vas a enfrentar del retiro, te vas a enfrentar, pero ya hasta los 65, o sea, no es algo que vas a tener ahorita en mente. Ahorita en mente, pues lo único que vas a tener es estar aportando, y los gastos médicos también igual, ¿no? Pero hasta que llegue un siniestro. Pero el hecho de que alguien que esté capacitado para ello te esté recordando, y te esté diciendo, oye, recuerda que cuando haga esto, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer, o sea, esos tips que nos puedan ir dando y que nos puedan servir para que todos los que contratemos los planes, pues nos sepamos para qué nos sirve, para qué lo estoy contratando y cuáles son las cosas que sí debo de hacer y que no debe de hacer, para que no empiecen, es que la aseguradora, es que la asesora. Fíjate que por ahí escuché a alguien que decía, no hay seguros malos, como dices tú, no hay aseguradoras malas, no hay incluso ni los mismos asesores malos. Más malo es no tenerlo. Exacto. O sea, más malo es de verdad no tenerlos. En la oficina tratamos de que todos nuestros clientes conozcan, si no lo van a contratar en el momento, porque obviamente todo tiene su momento y todos tienen obviamente su manera de administrarse, su economía. Les digo, no les quita nada escuchar que existe esto, porque la mayoría de nosotros no conocemos o tenemos más o menos un conocimiento, pero no tenemos esos tips tan importantes que nos acabas de dar el día de hoy, Ana, y te lo agradezco mucho. No sé si quieras agregar algo más, platicarnos algo más de esto, dónde te podemos encontrar, no sé, platícales aquí bueno, pues yo encantada, la verdad es que me gustó muchísimo venir a platicar lo que Gracias. sé. Espero que sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes que nos están escuchando. Si ya sabían parte de esta información o si no la conocían, yo creo que les va a servir muchísimo. Le agradezco muchísimo a Fabi la invitación. En mis redes sociales, claro, me pueden encontrar como Finanzas con Metas. Esa es mi marca. Síganla. Síganme en TikTok, Facebook, Instagram, y tengo un sitio web, Ana Chávez Orozco. Ahorita se me borró un poquito cómo está la página web. Igual ahorita en el cintillo ahí para que te puedan localizar. También luego hace los webinars, me habías dicho, los webinars. Ah, sí, exactamente. Sobre el retiro. Sobre el retiro, por ahí vamos a estar también ahí, que ustedes tengan toda esa información. Sí. Realmente lo que tratamos es que este podcast sea de una charla tan amena con personas tan importantes, y que nos den esos tips que son tan cotidianos y que a veces nos quedamos como en blanco, Ana, y cuando ya nos están pasando, y decir, sabes que yo lo escuché en el podcast y sé que tengo que ir con mi asesor y decirle, a ver, oye, léeme de nuevo las letras chiquitas, ¿no? O sea, o cómo puedo hacer, oye, ya escuché en el podcast que puedo hacerlo deducible de impuesto, que me van a regresar impuesto, que si me voy a retirar antes de la edad que debes o que está establecida en ley, voy a tener una retención, para que esté consciente de que al final
no diga, ¿y por qué me quitaron todo esto? Bueno, ya lo supimos, ¿no, Ana? Esa importancia de conocer toda esta información. Claro, y que estén informados, o sea, que pregunten y pregunten muchísimo, no solo en temas de instrumentos financieros, pero algo que me parece que aporta muchísimo a las personas es el tener este tipo de información a la mano, pero que también pregunten del mismo Afore, o sea, porque los planes personales de retiro también nacen como una necesidad de que el mismo Afore pues no va a ser suficiente. Claro. Pero incluso a través de estos cursos, talleres, webinars que impartimos, pues platicamos un poco del por qué sí tener un plan personal de retiro y adicional a lo que ya tenemos, tienes, claro. Exactamente, y cómo me puede beneficiar fiscalmente, y entonces ya de ahí se van con el contador para que los pueda orientar mejor en tu cuestión ya de manera particular, como bien lo dice, en tu régimen, para qué te sirve, para qué lo quieres hacer, y que no nada más vayas por la conciencia de que sí, está bien que va a ser deducible de impuestos, sí, qué padre que igual te va a ayudar a disminuir el impuesto, o que incluso te van a dar a devolver, pero que vaya más allá, que es la información que hoy obtuvimos con Ana, el por qué, la importancia de tenerlo. Pues, Ana, muchísimas gracias. Fue un gusto tenerte aquí. Y pues, chicos, nos vemos en una emisión más de este podcast contable. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en el Cubo Televisión. Somos Gama Empresarial Consultores. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias, Ana.